Te invitamos a sumergirnos en un viaje de descubrimientos a través del libro de Apocalipsis, explorando sus estructuras proféticas en detalle. En cada video exploraremos el contexto de sus símbolos. Buscaremos ofrecer una comprensión clara y profunda de cada elemento y su relación desde un enfoque personal. Nos gustaría que formes parte de esta exploración y compartes tus perspectivas, preguntas y descubrimientos en tus comentarios. Hola, muy buenas a todos y cada uno de ustedes que nos están mirando a través de la pantalla de Olam 7 Internacional una vez más en su programa Explorando el Apocalipsis. Hoy vamos a estar viendo una estructura, yo pues le llamo la estructura básica profética, que es muy importante para entender todas las demás profecías o símbolos que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, estamos estudiando recientemente lo que es las 7 iglesias del Apocalipsis y importante conocer esa base profética indispensable para poder entender todas las demás. Tenemos que recordar que cada profecía es el complemento de otra profecía, así que tenemos que entender por lo menos esta línea básica y cuando estoy hablando con ustedes a través de este programa y estoy marcando ciertas estructuras, pues me gustaría que ya usted tenga esa base en la cual ahora yo utilizo para comenzar a hablar sobre ella, sobre todo cuando estamos hablando de tiempo, porque la profecía lleva ese aspecto cronológico importante que debemos tener en cuenta. Yo sé que hay muchos que le cuesta la fecha, pero créame, hermano, que a medida que usted va entrando en el estudio de esto y usted está colocando su mente en eso, porque sabe que en el Apocalipsis hay una bendición especial para todo el que lee, escucha la palabra de esta profecía, como dice el libro, usted va adquiriendo ese desarrollo de las facultades mentales y en esto también la memorización. Y en la memorización usted se va habituando a estos números, usted se va ubicando a estas fechas y cuando usted está concentrado, por ejemplo, en una estructura como son lo de las 7 iglesias, como tomo de ejemplo, usted va a ir relacionando entonces con el tiempo. Cuando usted lo relaciona con el tiempo y usted utiliza ahora otra estructura, que hoy vamos a ir viendo otra estructura, usted va comparándola entonces con la época en la cual usted fijó las iglesias en esa cronología de tiempo. Vamos a ver esto no en palabras, vamos a verlo a través del tablero y por eso me gusta esta guía digital que nosotros tenemos aquí, que es básica para poder comprender todos los conceptos que estamos hablando. Así que vamos a dar comienzo a esto, vamos a entender lo que es la línea básica de la profecía. ¿Ok? Así que les invito a que sean conmigo, que me acompañen en una oración para poder entonces entrar y sumergirnos en este estudio. Amantísimo Padre que está en la altura de los cielos, hoy queremos comenzar a ver lo que es la estructura básica del tiempo profético y los eventos que van a estar incluidos en ellos, desde el libro de Daniel hasta Apocalipsis. Deseamos, Señor, que su compañía esté con nosotros y nos ayuda a que nuestra mente pueda ampliarse en estos temas. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Ok, bueno, entonces, como le decía, nosotros vamos a ir comenzando a ver la estructura básica para que cuando ustedes escuchen otros videos que nosotros vamos a estar realizando aquí a través de este programa, ya ustedes pueden entender muchas de las palabras que yo articulo en esta explicación que nosotros estamos dando, ¿ok? Así que vamos a ir rápidamente porque hay bastante que ver en poco tiempo, pero vamos a tratar de abarcar todo en este mismo programa. Ok, vamos a irnos a la Biblia y vamos a buscar el libro de Daniel. Aquí lo tenemos y vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a comenzar a ver esta parte fundamental de las profecías y es el sueño de Nabucodonosor. Ok, recordando un poquito, no voy a leer todo el texto, no lo voy a leer todo por causa de tiempo, pero sí me gustaría que usted pudiera analizarlo y detenidamente usted pueda ir evaluando lo que ha leído con lo que estaremos leyendo en este momento y sobre todo el argumento que quiero presentar en este programa. Aquí comienza lo que es la línea básica de los sucesos que se iban a ver
en el tiempo y que el pueblo de Dios debería de entender, ¿ok? Así de simple. El pueblo de Dios debería entender esto. Este sueño que tuvo Nabucodonosor no fue solamente para Nabucodonosor o para Daniel o los que estaban en su entorno, sino que Dios quiso traer, revelar este sueño a Nabucodonosor para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y la explicación que le dio Daniel es la base, es la base. Pero de ahí nosotros debemos ir ampliando y ir profundizando en el simbolismo rico que tiene este sueño. Vamos a comenzar a leer, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Y acuérdense algo muy importante, cuando la Biblia marca tiempo, Biblia marca tiempo, está hablando de cronología. Bueno, me fui. Está hablando de cronología. Y esa cronología nosotros tenemos que registrarla cada vez que nosotros leemos la profecía. ¿Okay? ¿En qué tiempo se está dando las cosas? Eso es importante. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño lo perturbó y él inmediatamente comenzó a llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, los caldeos, como dice el versículo 2. Pero cuando ellos llegaron, el rey le dijo: oye, he tenido un sueño que me ha turbado. Pero los magos de aquel entonces querían saber cuál era el sueño. Nabucodonosor no lo tenía, no se acordaba, dice el versículo 5, el asunto lo olvidé. Así que si ustedes son los que dicen ser, entonces no solamente quiero que me digan cuál fue el sueño que yo tuve, sino que ustedes me muestren ahora también su interpretación. Pero cuando ellos escucharon esto, pues ellos ni siquiera tenían la capacidad de saber qué es lo que había soñado, y le decían: ahora dígame qué fue lo que soñó para que entonces yo pueda darle la interpretación. Así que ninguno de ellos pudo con realidad ni siquiera saber de qué se trataba el sueño. Así que cómo iba a ellos poder ahora tener una definición clara de cómo o qué significado tendría el sueño, porque ni siquiera lo sabían. Entonces Nabucodonosor claramente se enojó muchísimo y mandó entonces a matar a todos estos. Pero cuando Daniel se entera y pregunta, él también iba a ser decapitado, él iba a ser ejecutado, porque Nabucodonosor, cuando habló de todos ellos, habló de forma general. Así que Daniel, al enterarse de esto, él comprendió que tenía una responsabilidad profética, ¿ok? Sabía que había llegado a Babilonia no por casualidad o por los vaivenes de la vida, sino que él tenía un propósito divino con Dios. Y es así, tenemos que entender que cuando la desolación vino a Jerusalén y se llevó a los judíos extraditados a otros países, fue con la intención de lo que no habían hecho anteriormente en tiempo de prosperidad, ahora tenía que hacerlo en tiempos difíciles. Y ya Jeremías había hablado de esto: si no pudiste con los de a pie, ahora pues, con los de a caballo. Tenían que hacerlo ahora con las circunstancias más difíciles de todas. Entonces cuando Daniel llega ya, pues ¿qué cosa? Lo colocan ahí en el palacio real junto a toda esa gente, que no era cualquier gente la que llegaba allí al trono de Babilonia, eran especialmente escogidos. Yo no sé si usted habrá visto algún documental, pero yo le recomiendo que sí lo haga, donde mostraba que los reyes babilónicos, ellos escogían a las personas más inteligentes de los países que ellos conquistaban. Y de acuerdo a sus capacidades o cualidades, ellos venían y los entrenaban ahora a los intereses del rey. Le daban de todo, lo daban mejor, como si fueran parte de ellos. No los trataban como esclavos, al contrario, los hacían partícipes de el reino. Entonces así llegó ahora Daniel, y ahora Daniel sabe que él tiene una responsabilidad profética, que él tiene que estar atento, y por eso fue que Daniel buscó entonces tener una preparación tanto física como mental cuando rechazó la comida del rey y buscó entonces ese alimento que es el alimento ideal que Dios creó desde el principio de la creación del mundo.
que era una dieta base sencilla de vegetales y semillas, que acondicionan la mente, acondicionan el cerebro, acondicionan el cuerpo para que todas sus facultades estén activas y se maximifiquen lo más que se pueda para entonces poder captar cuáles eran los designios de Dios. Entonces Daniel lo comprendió, Daniel supo que ese era su momento, entonces le pidió al rey, como leemos en el versículo 16, que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. Ok, vamos a ir entonces, vamos a leer esa interpretación porque de ahí nace entonces la línea básica de la profecía que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Que vamos a comprender el día de hoy. Aquí la tenemos entonces, dice de la siguiente forma, el versículo 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Primero que nada, aquí Daniel mostró una viva sencillez genuina. ¿Ok? No se colocó como mejor que todos los demás, al contrario, esa humildad que mostró era sincera ante el rey y claro, esto fue bien recibido, ¿no? No había exaltación en él, conocía su condición y conocía que esa condición iba a depender el resto de las cosas, ¿ok? Y no quería entorpecer lo que Dios deseaba hacer con sus hijos y sobre todo la enseñanza que iba a dar aquí en adelante Daniel, ¿ok? Lo que es un hombre completamente dirigido por la gracia divina. Así que él dice así, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocerla el rey la interpretación. O sea, esto es todo por obra de Dios. Dice, oh rey, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el oro y fueron como tamo en la arena en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que se llenó toda la tierra. Este fue el sueño. O sea que ya Daniel desde un principio ya le está diciendo a Nabucodonosor, vea, Dios me hizo saber tu sueño, ¿ok? Y ahora te voy a explicar lo que este sueño va a acontecer. Dice la siguiente forma, dice, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y de aves del cielo, Él lo ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tenemos que entender algo aquí. Primero que nada, que el trono de la tierra se la había dado a los judíos, se lo había dado a los hebreos. Esa era la posición exaltada que tenía el pueblo de Israel. Pero eso tenía un sentido. El pueblo de Israel tenía que mostrar a todos los pueblos que generalmente eran muy paganos la existencia del verdadero Dios, y no solamente por palabras, sino también por hechos, por acciones y sobre todo por maravillas y señales que el Dios del cielo iba a realizar en la tierra. Y quería que Israel entonces fuera esa luz que alumbrara, esa sal que diera sabor a la tierra, un sentido a la vida y que todos reconocieran el verdadero Dios. Pero cuando ellos fracasaron en esto y lo que hicieron fue que apostataron, entonces Dios ahora los castigó, pero esto ya estaba advertido desde mismo Moisés, ya le había dicho que estas cosas iban a acontecer y que la desolación iba a caer en ellos si había apostasía, e incluso que hasta el templo se le iba a quitar, que fue lo que hizo Nabucodonosor cuando lo conquistó por el año de 606. Ya Nabucodonosor destruyó el templo porque Dios permitió que eso sucediese así en castigo de la soberbia y la altivez de rostro que tenía el pueblo de Dios. Y ahora el Daniel
que debería entender todo esto. Recuerde que Daniel no sabía lo que estaba pasando. Él no estaba conociendo los designios en totalidad. Su mente era muy pequeña para entender todos los designios de Dios. Así que Dios ahora, a través de estos sueños, a través de los otros sueños que tiene, y ahora nosotros a través de la revelación, o sea, el Apocalipsis, nosotros debíamos conocer en detalle el designio de Dios que tuvo desde un principio con el Israel literal, para ahora con nosotros el Israel espiritual. Dice entonces aquí que el cuarto dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos es parte de barro cocido de alfarero y de parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero aquí viene otra parte importantísima, dice: y en los días de estos reyes, escuche lo que dice aquí, en los días de estos reyes, perdón, aquí en el 44, pero los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí Daniel ahora le muestra la interpretación de ese sueño y le está diciendo que este es el porvenir, este es el futuro. ¿Okay? Daniel está viendo el futuro y tenemos que tener esto en cuenta porque cuando vamos a Apocalipsis ya nosotros tenemos que entender ese pasado que fue ese futuro de Daniel. No sé, no quiero enredarlo con esto, pero tenemos que ver la transición de tiempo desde Daniel a su punto de vista hacia el futuro, y ahora Juan ve desde el pasado a su tiempo y hacia el futuro. Esa es la línea profética que nosotros tenemos que ir marcando, y en esa línea profética, en esta línea profética nosotros debemos ir colocando entonces todos estos eventos, por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, todos estos reinos que se iban a levantar, ¿ok? Así es, eso lo vamos a estar realizando. Tenga en cuenta siempre los detalles que están allí, que se encuentran allí. Ok, porque esto es lo que ve Daniel ahora, pero de forma muy diferente, ¿ok? De forma muy diferente. Es lo mismo, pero como contado a través de otra historia. Ahora Daniel tiene un sueño, ¿ok? Ahora Daniel tiene un sueño y Dios comienza a hablarle en este mismo sentido del porvenir, lo que iba a acontecer. Ok, pero ahora se lo está narrando de una manera diferente. No es que es otra cosa, está hablando de lo mismo, pero la narración que utiliza ahora es diferente, ¿ok? Pero ¿qué quiso Dios con esto? Lo que quiso es dar más detalles. Tal vez no comprendíamos en totalidad, solamente forma básica, algunos elementos de esos reinos, pero ahora Dios quiere dar muchísimo más detalles y utiliza ahora conceptos en la cual le van a demostrar a Daniel que es una visión del tiempo de los futuros reinos, de los mismos reinos que vio Nabucodonosor, pero ahora realizando algunas obras. Ok, vamos a leerlo para ir entendiendo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató el principal del asunto. Dice: miraba yo y vi en visión, en mi visión de la noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. De ahí comienza todo, la gran conflagración bélica de los imperios, que todavía hoy persiste, ¿verdad? Pero de una manera en la cual se había desatado de forma furiosa. Hoy no tan así, pero sí de forma
muy tempestuosa en los tiempos de Daniel. Dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del sueño y se puso ahí esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante al oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía una boca, 3 costillas y entre los dientes, dice así, le fue dicho así, levántate y demora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave con sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4 bestia espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las hollaba y sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y que tenía 10 cuernos. O sea que era, ok, está mostrando lo mismo del sueño de Nabucodonosor, pero ahora está dando detalles de bestias y estos detalles, nosotros hermanos, tenemos que tomarlos en cuenta para poder entonces comparar con las otras visiones que tuvo, por ejemplo, en la revelación el apóstol Juan, porque son las mismas, nada más que narradas de forma un poco diferente, pero tienen esos detalles que son persistentes, ¿ok? Esas características que son similares a las cuales nosotros ahora podemos concluir, está hablando del mismo poder, está hablando de la misma bestia, pero ahora tiene esta característica que no había leído en el libro de Daniel, pero que puedo entonces sumar para agrandar más el concepto y entender muchísimo mejor cómo opera, ¿ok? Esto es lo que está diciendo Daniel. Ahora, bueno, Daniel tuvo este sueño y en este sueño esto le causaba gran aflicción, de verdad muy aflicción y él quería entender este sueño. Bueno, debería ser lo mismo que nosotros, deberíamos estar igual de afligidos como Daniel queriendo entender lo que está pasando allí y créeme que si usted lo hace con fe, usted va a tener conocimiento. Este... Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía delante de él y millares le servían. Ok, y asistían delante de él, en el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ok, aquí vemos a gran rasgos las características de esto y como les dije, eh, Daniel está asombrado sobre este suceso y él ahora quiere entender qué es lo que está sucediendo, qué significa todas esas cosas y se le fueron añadiendo más detalles. Así que seguimos leyendo en el versículo 19 y seguimos leyendo. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de todas, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con su pie. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3 y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, escucha las palabras que se dicen aquí, y llegó el tiempo, bueno, siempre que toco se me va. Ok, vamos aquí. Ok. Ok,
hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que venía hasta el anciano y le hicieran acercarse de él y le fue dado dominio. Dice aquí le dan la explicación. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, en el versículo 20 dice acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante de cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas, que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino ¿quién? El anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y dice así, y ahí quería recalcar, pero se me brincó la página. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ok? Así dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok, bueno, dirá usted, bueno, hermano, usted habló muchísimo, ahí leyó demasiado, no entendí absolutamente nada, pues no se preocupe, vamos a ir desglosando eso ahora. Lo que quería es que ustedes tuvieran ese contexto, ¿no? Ahora ustedes lo van a ir leyendo con detenimiento para lo siguiente que vamos nosotros a presentar. Ok, vamos a ver ahora en el tablero esto mismo que está pasando. Vamos a crear entonces las figuras y vamos entonces a ir viéndolo de una forma gráfica para poder comprenderlo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos ya la estructura realizada. Tenemos el sueño de Nabucodonosor, esa estatua que él miró. Y recuerden que Daniel, que se le dio la interpretación, le dijo que la cabeza era un reino, así que esto iba a estar aquí dividido. Que esta parte de los brazos del pecho también iba a tener una característica, pues sobre todo esta parte de acá y acá. Okay. Cada uno va teniendo una característica definida, el cual lo comparó ahora con metal. ¿Ok? Lo comparó con metal. Ok, la primera era de oro, le dijo así. La segunda, que era de plata. Y la tercera, que era de bronce. Y la última, ¿de cuál era? La última era de hierro. Esto que estaba aquí, esta pierna que está aquí, eran de hierro. Y esto que era una mezcla de hierro, ahora con barro. Estaba mezclado con barro. Así estaban las características de los pies. Ok, entonces significa la degradación de los reinos. Claramente Daniel se lo especificó. Los reinos se van degradando en pureza o en valor, tal vez en carácter, porque si nosotros tenemos en cuenta la historia de Nabucodonosor, Daniel y sus amigos, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abdenego, ellos le hablaban al rey sobre el Dios hebreo. Una vez que el rey conoció este sueño y la interpretación por causa de Dios que le dio el sueño a Daniel, vio a Daniel como a alguien en contacto directo con el Dios divino. Entonces Daniel ahora toma parte del reino como una figura importante y sobre todo de influencia, y le dice, oye, vean acá también mis amigos, y el rey colocó a sus amigos, así que a través de ellos conocieron la historia de Jehová y todo lo concerniente a la religión judía, y el rey eso claro lo asombraba. Llega un tiempo, como todo corazón normal, declina, y entonces viene el orgullo y viene
la apropiación de todo lo que tiene como si hubiese sido por su propia mano. Y entonces ahora Dios le muestra a Nabucodonosor que las cosas no son así. ¿Qué hizo, por ejemplo? Él creó una estatua y dice, no, ahora la estatua no tiene ni plata, ni bronce, ni hierro, ni nada de eso, es toda de oro. Y ahora voy a hacer que todos me obedezcan. Y cuando él realizó esto, hermanos, cuando él realizó esto y tiró entonces a los amigos de Daniel en el horno de, pues, que es el horno de la aflicción, le llamamos así, él vio que había una cuarta figura dentro de ellos. Y cuando él dijo esto, él exclamó esto que voy a leerles, ¿ok? Aquí en el versículo 25 del capítulo 3 dice, y él dijo, he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Quiero que vean que ya el conocimiento de Nabucodonosor era sobre el rey del cielo, era grande. Cuando él vio allí, él no vio a Dios, vio a Jesús en el horno de fuego que acompañaba a los 3 hebreos. Y esto se asombró porque él enmudeció su rostro. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y de esta forma él alabó a Dios. Ahora, cuando usted ve en la figura de el león, usted ve que el león entonces se para de pies como hombre. Entonces esto demuestra la transformación de este rey a un rey ya que no es una bestia, deja de ser bestia. Ok, miren qué interesante, estos son bestias, ¿no? Así es como Dios compara a los imperios, a los reinos del mundo como bestias. ¿Y quiere decir bestias? ¿Qué quiere decir bestia? Que ellos no razonan, sin razonamiento. ¿Por qué? Porque no están reconociendo al Dios creador de los cielos, de la tierra y de las aguas y de la fuente de las aguas. No lo están reconociendo para nada. Pero Nabucodonosor tuvo una transformación y por esa transformación entonces ahora esta cabeza se le compara como el oro, mientras que los demás dan una degradación porque no reconocen a Dios como tal, siguen sin razonamiento aún a pesar de las pruebas y de las cosas que Dios realizaba para que ellos entendieran que Dios existía. Ok, así que ya vamos comprendiendo entonces que las figuras son estos reinos y estos reinos entonces van comprendiendo una sucesión de otros imperios que conquistan a estos otros. Entonces tenemos primero a Babilonia, el primer reino. Y tenemos que contar esto, ok. Tenemos que contar esto porque este es el primer reino. Este es el primer reino que hay. Y después de esto, ¿quiénes vinieron? Ya esto yo creo que esta historia así ya comienza a comprenderlo. Y usted ahora sabe que los medos y persas fue el segundo reino que conquistó a los babilónicos. Y que eso nosotros lo vemos en Daniel en los siguientes capítulos cuando él ahora tiene un sueño acerca de un cornero que se lanza contra otro carnero, perdón. Que lo tenemos en el capítulo 8 de Daniel, usted lo puede leer allí. Quiero avanzar, pero yo quiero que ustedes vayan entendiendo que este es el proceso que se va realizando. Ok, entonces, en ese capítulo 8 nosotros vemos, y también el capítulo 10 está hablando ahora de los griegos, y que esos griegos tenían esa característica en la cual era una sola persona, una sola cabeza, pero después esto es roto y salieron entonces 4 más, que fueron los 4 generales de los griegos. Y estos 4 generales, ellos ahora toman toda esa parte conquistada que antes les pertenecía a los medos, a los persas y a los babilonios, ¿ok? Y en esto ahora sobresalen de forma más significativa Ptolomeo y Seleuco, ¿ok? Pero todos ellos eran parte del reino de Grecia. Y del reino de Grecia ahora hacia el sur, representado ahora con este cuerno que crece más, que sale de entre los 4. Cuando dicen aquí los 4 no se está refiriendo a los 4 cuernos, ¿ok? Que era de Grecia, sino que sale de los 4 vientos. De los 4 vientos, que ese es el punto o la imagen principal que marca Daniel en la visión cuando él tiene, el cual ve 4 vientos.
vamos a colocar 4 vientos. De esos 4 vientos sale un cuerno pequeño que crece ahora hacia el sur. Ok, ese cuerno nosotros lo conocemos como Roma y la Roma pagana que conquista a Grecia. Y de la Roma, perdón, vamos a ponerle aquí, Roma pagana, conquista a Grecia. Después de esto, Daniel ve entonces a un cuerno que sale de forma prominente y que tiene cara. Vemos entonces la transformación de este mismo imperio a uno con unas características completamente diferentes y que nosotros reconocemos como la Roma ya transformada de ese paganismo ahora a un pseudo cristianismo o semiconvertida, y la conocemos ahora como la Roma, perdón, como la Roma papal. La Roma papal es la misma Roma papal, se sitúa exactamente en el mismo lugar y ocupa el mismo trono donde antes estaba la Roma pagana. Y esta es la estructura que nosotros vemos claramente en Daniel. Ahora, lo que nosotros tenemos que realizar es una extrapolación de estos conceptos, y lo debemos hacer ahora de una manera en la que podamos colocarle el tiempo, verle las características completamente, porque en cada uno de los siguientes versículos de los capítulos de Daniel comienza a dar más características sobre esto, ¿ok? Más características, pero ya no utilizará tal vez la misma figura, pero sí las mismas características, y ampliará el concepto que nosotros tenemos sobre ellos. Ok, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí, aquí ya lo tengo preparado. Aquí tenemos entonces ahora lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a introducir el libro de Apocalipsis dentro de él. Ok, tenemos la misma estructura, pero ahora le estamos dando un aspecto de tiempo para que vayan comprendiendo, ¿ok? Por ejemplo, en el imperio babilónico se establece desde el 606, cuando ellos conquistaron el reino de, recuerden, de Israel, o sea, Judá, Jerusalén, la capital, los judíos. Bueno, tenemos que entender otra parte de la historia, pero para que ustedes sepan. Recuerden que el reino de Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y en el reino del norte, estos fueron por los asirios desterrados y trajeron gente pagana a esos lugares de Samaria y Efraín. Y esos lugares ahora, esas personas paganas traídas por los asirios se le llamó los samaritanos, ¿ok? Pero los judíos en aquel entonces, bueno, no le llamamos judíos, le llamamos israelitas, de aquellos eran las 10 tribus que hoy se conocen como perdidas. Hoy se conoce que fueron dispersas por todo el mundo y no hay un rastro genético de ellos que se pueda encontrar y decir, bueno, mira, esta tribu aquí está. No. Ok, y esto tiene una importancia vital para nuestro tiempo. Bueno, me voy a adelantar. Tiene una importancia vital porque Dios llama ahora a ser parte de ese Israel espiritual. Y de este Israel espiritual está llamando a las 10 tribus espirituales, a las 10 tribus espirituales de todo el mundo, con los mensajes de temer a Dios y darle honra y gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, me estoy adelantando. Esto lo vamos a ver en otra estructura, pero sí quiero recalcar que estamos hablando de Judea, de los judíos, de Jerusalén, que fue conquistada por Nabucodonosor en el 606 y destruyó su templo. De ahí nosotros marcamos el imperio babilónico como el primer imperio de la historia profética. No lo marcamos antes, aunque los asirios en el 667 habían hecho ya la conquista de Israel y ya la había tenido vasalla cuando se llevaron a este rey que lo llevaban por la argolla de la nariz. Se me fue el nombre. Manasés, sí, Manasés, el rey Manasés. Recuerden, los asirios se lo llevaron con una argolla en su nariz, pero él oró a Dios y le pidió a Dios que lo perdonara y lo restituyera nuevamente. Y Dios entonces escuchó su oración, le respondió y él fue traído nuevamente al trono, pero ya era un lacayo o
alguien que estaba sometido bajo el dominio y tenía que darle ahora tributo a los asirios. Pero no se cuenta porque, como les dije, aunque era el azote, bueno, eso lo podíamos leer en Isaías. El imperio babilónico es cuando comienzan los sueños, es cuando comienza a decirse el futuro y lo que iba a acontecer para que el pueblo de Dios entendiese de dónde comienza la historia profética, las características de los imperios que lo tienen con un sentido específico. ¿Cuál es el sentido específico? Que a través de esa historia nosotros reconozcamos los poderes operantes actuales de hoy en día. Por eso es la revelación, por eso es el Apocalipsis, para que ahora nosotros compaginemos a Daniel con lo que fue revelado ahora al apóstol Juan, para que comprendamos de dónde viene la historia, a dónde nos encontramos y hacia dónde va, y cuáles son las cosas que van a suceder, cuáles son los poderes gobernantes entonces, y que nosotros podamos identificarlo para que podamos estar ahora del lado correcto en la historia. ¿Ok? Porque puede ser que nos coloquemos del lado equivocado y estemos entonces apoyando a los poderes infernales de Satanás en su lucha contra los verdaderos cristianos. Ese es el objetivo de Apocalipsis, y por eso es el objetivo de estudiar esta estructura profética básica. Entonces, el primer imperio de la línea profética es Babilonia y está en el 606. Ya conocemos los medos persas, mismo Daniel lo dice, y que estos medos persas serían el segundo imperio y sería degradado. El primero comenzaría con oro, por eso decimos el primer imperio, porque era oro y se va degradando con el tiempo. El tercer imperio tenemos ahora a los de Grecia. Y recuerden que estaba Alejandro Magno como la cabeza principal, pero como él se emborrachó y murió temprana edad, tenía como 30 años, entonces sus 4 capitanes fueron los que heredaron el reino, y ahí comenzó entonces la lucha de ellos por conquistar lo que el otro había obtenido aquí. Y como dije, y los actores principales que se va a ver en el capítulo 11 de Daniel es la lucha del rey del norte y la lucha del rey del sur, que en el aspecto literal abarcó las luchas que había entre los de Ptolomeos de la parte sur y los de selúcidos de la parte de la parte sur y la parte norte. Entonces estas guerras hoy todavía la vemos continuada con poderes. No vamos a hablar de ellos, pero hoy todavía la vemos continuada en el capítulo 11 de Daniel, específicamente el versículo 40 en adelante, donde el rey del norte por fin ahora sí vencerá al rey del sur. Ok, bueno, ese es Daniel, acuérdense, estamos hablando de Daniel. Daniel está marcando esa sucesión de reinos en esa línea profética en el tiempo. Recuerde, él está marcando esta línea hacia el futuro desde su espacio de tiempo. Ok, entonces el cuarto reino, así hemos establecido por la historia que es Roma. No estamos viendo las evidencias, solamente estamos hablando de forma básica. Ok, después con calma vamos a ir viendo todas estas características. No sé si me están comprendiendo, espero que sí. Si no, póngale pausa al video, recapacite lo que estoy diciendo, si no, échelo para atrás y comience entonces a analizarlo nuevamente, que no se preocupe que yo le voy a dar después más detalle con cada cosa. Yo solamente quiero que usted vaya comprendiendo lo que yo estoy hablando y no se confunda muchísimo, porque trato de decir algo pero es muy complejo, pero eso que poco que digo quiero que esté claro en su mente. Por eso estamos haciendo este programa especial de la estructura básica profética. Entonces ese mismo poder tiene especie de una modificación, vamos a decirlo así, una versión no vamos a decir mejorada, porque Satanás es el que la está utilizando, pero mejorada para sus fines, una versión mejor para sus fines, pero es una versión peor porque se va degradando cada vez más. Ya no es una línea directa contraria a Dios, sino ahora que se pone un camuflaje de un pseudo cristianismo, pero aún mantiene el paganismo que se fue sumando cada vez que estos imperios estuvieron avanzando. Ok, entonces
esta bestia Roma pagana tuvo una versión modificada, una versión .2, en la cual ahora sale un cuerno que habla grandes cosas que hoy conocemos como la Roma papal, el hijo de la perdición que habla Pablo en Primera de Tesalónica. Él habla y establece que va a venir ese anticristo. Ahora muchos lo están esperando en el futuro, pero ya Dios nos lo estaba diciendo con las visiones de Daniel, ¿ok? Entonces aquí vemos esta pierna. No por nada la pierna tenía dos partes, ¿ok? Una parte que es la misma y trabajan y funcionan igual y caminan en concordancia, que es el paganismo por un lado, y el otro es el pseudo cristianismo que lo mantiene caminando, ¿ok? Por eso son dos piernas. Pero en esas dos piernas, sale entonces ahora en Apocalipsis una definición más clara. Ok. Estoy añadiendo Apocalipsis. Todavía no voy a hablar de aquí voy a quitar esto de los caballos y nada de esto todavía no, vamos a quitarlo de aquí. Pero sí, Apocalipsis 12:13 está hablando de lo mismo. Acuérdense que la característica de de esta bestia que no tenía un nombre, las otras sí tenían una comparación con un animal. El leopardo, el oso, pudo verlo y reconocerlo a través de los animales de la selva, pero cuando Daniel vio a la cuarta bestia, esta no la podía ver, no sabía qué características, no sabía ni cómo describirla, era una bestia terrible, espantosa. Pues esta bestia terrible, espantosa tenía esos 10 cuernos, pues en Apocalipsis habla de 10 cabezas, y en estas 10 cabezas nosotros entendemos que trató de matar a Jesús cuando había nacido, y lo vemos en esa guerra que tuvo el rey de Herodes junto con los romanos. Acuérdense que la monarquía era vasalla de Roma, y ellos, para poder dar muerte a alguien, tenían que tener el permiso de Roma. Y Roma decía, también no importa, la idea mía es hollar y pisotear y desmenuzar, y lo que sobra volverlo a hollar y pisotear y desmenuzar y devorar. Ok, y ellos tuvieron el aval entonces y dieron muerte a muchísimos niños tratando de matar a Jesús. Pero bueno, gracias a Dios lo envió a Egipto, y por eso fueron las ofrendas que trajeron los Reyes Magos, para que él pudiera salir y huir de esta persecución que iba a tener. Ahora, esa persecución no solamente le iba a tener por parte de él, sino que iba a ser ahora por parte de sus hijos. Y aquí, bueno, en Apocalipsis 12 nosotros vemos esa misma historia de las iglesias ahora volando hacia el desierto. Y hay una característica importante que nosotros tenemos que decir de esto, ¿ok? Que esta iglesia, si buscamos rápidamente, aquí lo tenemos en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 14, dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Escuche esto, muy importante. Esto lo leímos en la característica que tenía ese cuerno que hablaba grandes cosas y que quería cambiar los tiempos y la ley, que está en Daniel 7:27. Decía también que él iba a tener ese poder para hollar y pisotear a los santos del Altísimo por tiempo y mitad de tiempo. O sea, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo. Hay un periodo de tiempo en que ese dragón iba a tener como dominio, y que ese dominio iba a perseguir a esa mujer que simboliza la iglesia, y esa gran alas de águila es la capacidad que iba a tener de sobrevivir y de seguir avanzando a través de esas recurrentes persecuciones. Ella iba a volar de forma presta, rápida, a un lugar seguro. ¿Y a dónde iba a estar? Esa mujer dice así: para que volase delante de la serpiente al desierto. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces,
ahí hay algo que pues vamos a ir viendo, claro, claro está, después vamos a ir mirando con más detalle y por qué le estoy diciendo esto que le estoy diciendo, pero nosotros entendemos que esa tierra fue abierta para que absorbiese ese río de ese tumulto de persecución que era provocado por la multitud, la gente, los pueblos, las naciones, la muchedumbre, ¿ok? Fue encontrado en 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas. Bueno, de forma en la cual el pueblo de Dios ahora pudo huir de la persecución. No quiero debatir sobre si Cristóbal Colón fue el primero o no fue el primero, si fueron los indios aborígenes. No quiero discutir sobre eso. El punto profético, la base profética es la que tenemos que marcarnos y bajo ese aspecto básico, ¿okay? Básico de lo que Apocalipsis y Daniel nos está diciendo. El asunto es que nosotros entendemos ahora que la persecución que se estaba dando en Europa, donde eran los dominios, recuerde esto, donde eran los dominios, me fui al tablero, perdón, donde eran los dominios del papado, que fue Europa, ahí es donde gobernaba y el trono del asiento, el cetro, la capital de ese imperio era Roma o Italia, pues como se le conoce, ¿no? Entonces, de allí tenía su gran poder y la base de su asiento eran las aguas donde él se sentaba. Eso lo podemos ver en el capítulo 17. Vamos a buscarlo rápidamente. En el versículo 1 dice que ella está sentada sobre muchas aguas, del capítulo 17 de Apocalipsis. Pues en el versículo ahora 17 le dice el significado de las aguas y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos ver claramente que Europa era esa nación y claro, América no tenía esas mismas consistencias. Pero al comenzar la persecución, entonces Dios la ayuda a las personas a conocerla y de ahí entonces la mujer huye al desierto. Y esta es la explicación que nosotros tenemos ahora del capítulo 13 que nosotros vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde nos está diciendo ahora que hay una bestia que sale de la tierra, o sea, donde no hay muchedumbre de personas, pero que también había una bestia que sale del mar, o sea, y que tiene las mismas características de esta, pero cuando vemos esta que sale de la tierra, la característica es completamente diferente, sale en un estado, ¿ok? Y voy a decir que tiene dos estados. Uno, que es el estado de cordero. Vamos a colocarlo nada más así como primer estado. Y el segundo estado que es de dragón. Y ese estado de dragón ya sí tiene una similitud entonces con esta. Y ahora dice que forma una alianza con esta. Así que nosotros vemos la interacción de los tres poderes o imperios. Entonces, podemos comprender, y había dicho esto, y quiero que comprendan, que cuando se habla de la historia profética estamos hablando de los reinos y estos tienen una continuidad. Por lo tanto, se le puede contar el primer reino, el segundo reino, el tercero, el cuarto y el quinto. Y esto es lo que quería yo explicar en un video que había lanzado. Que cuando nosotros leemos en el capítulo 17 de que hay 5 reinos que han caído, como descripción de las cabezas que tiene esto, un simbolismo, un significado, no es que es el único, sino es que se amplía su significado. Esas 10 cabezas que viste, dice Apocalipsis 17, pues dice así, también son reyes, estos reyes, y el que tiene sabiduría, dice aquí, entienda esto, que los 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer y también son 7 reyes. Habíamos dicho anteriormente que esos 7 montes estaban en Roma, ¿ok? Y Roma es la capital en la cual estaba con una relación muy directa con el pueblo de Dios. Pero también son 7 reyes. Reyes significa imperios. Y dice 5 han
caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Entonces está hablando de los 5 imperios que ya han caído, porque a Roma en 1798 se le dio la herida, se le dio una herida mortal, o sea, ya no tiene capacidad, no está muerta, no está muerta, es solamente una herida mortal, está en coma, digámoslo así, está en cama, postrada, como dice el capítulo 12, capítulo 13, está postrada, ¿ok? No tiene capacidad de fungir como imperio, pero está ahí latente allí. Y eso se le dio en 1798. Pero en 1798, cuando esa tierra que fue descubierta comienza a recibir a los primeros cristianos que vienen de la persecución, esta iglesia comienza a forjarse dentro de la tierra de América, donde recuerdan el Mayflower que vino de Inglaterra huyendo a la persecución papal. Entonces ahí ellos le dieron cabida y protección, y se le dio libertad y libertad de conciencia, que es el primer estado en el que se encuentra ahora, pero que esto va a cambiar, y va a tomar entonces una semejanza a estos otros dos, pero que vamos a ver en detalle más detenimiento. Así que ya tenemos las 5, una es que los Estados Unidos de Norteamérica, esta es la que se encuentra activa, es actual, por eso es, y las otras, dice, estoy leyendo, y el otro aún no ha venido, que son los 10 reyes, que son los dedos del pie, en un sentido, tiene varios sentidos, pero en este que estoy aplicando en este momento es actual, porque a este le va a caer después la roca. ¿Okay? Son los 10 reyes que presenta ahí Apocalipsis 17, que se van a poner de acuerdo. ¿Y qué van a hacer? Este séptimo reino, porque el sexto es Estados Unidos, el séptimo reino ahora le va a dar a esta bestia, vamos a ponerlo con otro color, le va a dar el reino. O sea, estos son traídos con este propósito, dice el capítulo 17, de darle el reino a esta. Y esta era entre las 7, estaba ya caída, pero su herida va a sanar, y ahora se va a volver el octavo, que es una mezcla de todos estos reinos que están aquí. Va a ser una mezcla total, pero que Dios va a destruir ahora con la roca, y esto va a ser justo antes de la venida de Cristo Jesús. En esta roca, estos 144,000, se cumple ese juicio que nosotros leímos en Daniel. ¿Ok? Y ya se ha dado el veredicto. Esto es lo básico que cada uno de ustedes me gustaría que entendieran, hermanos, y que esto básico nosotros, estamos pues brindándole, es para que cuando yo les hable a ustedes sobre estas cosas, ustedes puedan comprender el tiempo. Ahora, cuando, por ejemplo, estamos revisando la estructura de las 7 iglesias, ahora que vamos a tocar Tiatira, que es muy importante, yo quiero que ustedes analicen ese aspecto de tiempo allí cuando les estoy diciendo, porque van a haber palabras claves que nos van a ayudar a entender esto. Espero que le haya servido muchísimo. Vamos a verlo después más desmenuzado, con más calma, cada uno de ellos, pero bueno, sepan que esa es la estructura básica que todos nosotros debemos de entender para leer las profecías, y el cual Dios provió a través de la revelación para que nosotros estuviéramos claros quiénes son los poderes antagónicos del pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga.